Buenas noches, amada iglesia, cumpliendo nuestra cita de cada semana con nuestros temas de sanidad interior, rompiendo cadenas de opresión, rompiendo cadenas de control. Aún la semana pasada estuvimos viendo sobre la melancolía, sobre la depresión, y había pensado en dejar ese tema solo con la charla de hace 8 días, pero el Señor en estos días me estuvo inquietando para seguir dándole continuidad y profundizando un poquito más sobre ella, así que sobre este tema. Entonces, la decisión es seguir, continuar. Vamos a continuar, yo creo que unas 2 charlas más. Vamos a seguir ahondando un poquito más dentro de la escritura sobre el mensaje que nuestro Señor nos tiene con referencia a la melancolía o la depresión. Mantengámonos muy atentos dentro de los pasajes que vamos a recorrer, dentro de las palabras que el rey David nos va a enseñar hoy y los ejemplos bíblicos que vamos a retomar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos disponernos hacia ti, Señor. Rendirnos ante tu presencia, Señor, y pedir que sea tu Espíritu Santo, guiando nuestros corazones, dándonos su poder, su fuerza, su sabiduría, su entendimiento, su amor, para que podamos seguir adelante en el camino trazado por ti, Señor Jesucristo. Para que nuestras vidas cada día podamos tener la plenitud y el gozo tuyo, Señor. Podamos vivir en victoria cada mañana, Señor. Que podamos ser más sensibles a las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Que podamos, Señor, tener oído atento, Señor, a tu palabra y temer, como lo dijo el profeta Habacuc. Aviva en cada uno de nosotros y más en estos tiempos, estos postreros tiempos. Aviva en nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, para que te acuerdes de nosotros el día de la ira, Señor. Permite que sigamos siendo edificados conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir y tener esa vida y vida en abundancia. Que podamos tener todos nuestros pensamientos cautivos a tu santa y bendita voluntad, Señor Jesús. Y que cada día aprendamos a despojarnos de ese hombre viejo, esa naturaleza viciada, esa naturaleza del maligno. Podamos permitir que el nuevo hombre tome el control, que tu Espíritu Santo reine en nuestros corazones y que todo lo que hagamos, tanto con nuestras manos y en todo lugar donde vayamos y en nuestros pensamientos, tú siempre estés con nosotros, Señor, y que te podamos llevar con la certeza, Señor, y la convicción de que estamos en el reposo tuyo, de que podamos tener la certeza y la confianza de que nuestra fe está puesta en ti y nuestra esperanza está puesta en ti, Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo sobre melancolía y depresión y vimos lo importante de que la melancolía a todos nos puede llegar a afectar, bien sea de un grado o de otro.
Estuvimos viendo que pueden haber algunos casos livianos de melancolía, como pueden haber otros casos de mayor trascendencia. Y dentro de ellos percibíamos que esos grados de trascendencia podían ser llevados conforme a ciertos factores o circunstancias o situaciones que pueden estar provocando estas condiciones melancólicas o de depresión en las cuales podemos caer. Inclusive mirábamos que dentro de ello podía haber situaciones que a veces no podíamos entender o a veces no sabíamos por qué no sabemos por qué no levantamos desde temprano o en cierto transcurso del día y entramos en melancolía o en tristeza. Veíamos algunas situaciones como la edad, ciertas etapas de la vida o momentos que afectan nuestras condiciones dentro de un estado de frustración y que nos apartan dentro de las expectativas que tenemos nosotros. Y miramos algunas características dentro de las personas depresivas, cómo podíamos notar algunos síntomas dentro de su pasividad, su apatía o lo contrario, ¿no? Podían sentir culpa, vergüenza o sentirse que en algunos momentos eran demasiado activos. Vimos algunos ejemplos como los ejemplos de Moisés, de Elías, de Jonás. Estuvimos viendo eh, a Job también. Vimos el ejemplo de Pedro eh, con su lloro amargamente cuando recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le había dicho que lo iba a negar 3 veces, además del regaño que le dio cuando le quitó la oreja a Malcolm, y cómo él se sintió. Estos fueron factores que lo llevaron a este lloro y a llorar amargamente y a sentir que había traicionado a quien más amaba. Vimos casos como los de nuestro Señor Jesucristo estando en el Monte de los Olivos y cómo se sintió solo y también se sintió triste y angustiado. A pesar de su estado melancólico, nuestro Señor Jesucristo mmm, no se detuvo ahí, Él continuó. Y vemos que parte de esas condiciones de depresión pues son dadas dentro de los rasgos del carácter del ser humano. Dios nos hizo con unos temperamentos y algunos son necesarios y mirábamos el consejo del pastor en Eclesiastés cuando nos dice hay tiempo para todo y ahí nos dice que también hay tiempo para llorar, hay tiempo para la tristeza y para la melancolía también. Así que podemos ver que tampoco es algo tan dado dentro de un mundo, dentro del mundo espiritual, es decir, por acciones de Satán en nuestras vidas. También pueden ser por circunstancias dentro del desarrollo normal de todo ser humano y el desarrollo de las circunstancias que está viviendo dentro de la madurez y el crecimiento que estamos llevando. También podemos ver que pueden ser factores hormonales, eh, la menopausia en el caso de las mujeres, o una situación posparto también puede traer condiciones eh, de depresión o de melancolía, o también factores más emotivos como la muerte o la ausencia de alguien, de un ser querido, eh, o la pérdida de un trabajo, ¿no? Todo este tipo de situaciones las estuvimos observando en la charla anterior y vimos que las pérdidas pueden causarnos muchas situaciones o el no reaccionar ante ciertas acciones también nos puede llevar a ello. Reaccionar es decir, dejar de hacer algo que sabemos que tenemos un compromiso para hacerlo y no lo hacemos y el tiempo se acabó o vino el despido en la empresa y puede venir la culpa dentro de las personas de sentirse culpables por no haber desarrollado bien su tarea o su labor. Y esta culpa puede traer condenación dentro de sí misma. Entonces veíamos ese sentir de
de la melancolía provocado por nuestra falta de compromiso. Y invitábamos a que debemos comprometernos cada día más, seguir el consejo de nuestro Señor cuando nos dice de que todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios y no para los hombres, y que tener la certeza y la seguridad de que el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros las 24 horas del día, que Él está mirando nuestra desnudez o lo más profundo de nuestro corazón, y Él escudriña nuestro corazón. Y para esto citábamos Hebreos, donde el Señor nos dice que su palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser, divide el alma del espíritu y discierne nuestros pensamientos y la desnudez que hay dentro de ellos. Veamos algunas causas intelectuales y las reacciones que podemos tomar, y algunas reacciones también que las disfrazamos o nos refugiamos en algunos estados o condiciones, como el sexo, el alcohol, las drogas, o en emociones eufóricas, que lo que hacen es generar un escapismo, ¿no? Y podíamos ver que dentro de eso pues se generaba esa condición melancólica que es evadir la realidad, la tendencia a estar evadiendo la situación enfrentada, y viene ese desánimo y ese como decimos popularmente, ese bajón de pilas y esa falta de energía, y por eso puede producir sueño, cansancio, agotamiento o distracción, ¿sí? Estar distraído mirando algo y no hacer nada, no concluir con nada, a veces ni siquiera saber a profundidad que estamos pensando en algo o construyendo algo definitivo en desarrollo, ¿sí? Sino que estamos es divagando dentro de nuestros pensamientos y no llegamos a ningún punto. Podemos ver algunos consejos que teníamos, como era cómo poder tratar a ciertas personas con estado de melancolía, como el tener paciencia, el no desesperarnos, el llevarlo a ir avanzando poco a poco, en sacarlos de su estado de monotonía, a llevarlos a unas condiciones de actividad deportiva, actividad en contacto con la creación, con Dios mismo, ¿sí? Recordemos que Dios se manifiesta dentro del ámbito de la teología, eh, con su palabra escrita, pero también con su palabra de la creación. Él nos habla a través de la creación, de su creación, y, y por medio de poder ver la naturaleza podemos ser avivados, y la importancia de la vida, la importancia del por qué estamos aquí, la importancia del entorno que tenemos y de las personas o de las situaciones, y tener una mejor actitud, y no solamente ver como ver el mundo con un lente oscuro que nos lleva a detenernos. Y dentro de los consejos que veíamos, pues mirábamos que lo mejor era mantener una comunión con el Señor, mantener nuestro espíritu avivado hacia Él, andar en arrepentimiento si hemos caído en alguna situación, eh, y asistir ante el Señor de una manera confiada, tener un poco de sensatez frente a la realidad que estamos llevando y a la situación que estamos enfrentando. Ya, aprendimos, como habíamos visto en las charlas anteriores, habíamos visto sobre la ira y los manejos, las situaciones de enojo. Entonces, ¿cómo no dejarnos llevar a través de el enojo, o llegar es decir, a llegar a no caer en estados de furia o de rabia, sino darle un manejo al enojo o a la ira que se va presentando en nosotros, y así eh, no pecar y no darle cabida al diablo para que tome el control de nuestras emociones. Entonces, si nosotros vamos empatando toda la variedad de temas o de charlas que hemos estado viendo, pues vamos a ver que
que nos van edificando poco a poco hacia dónde, hacia lo que nuestro Señor Jesucristo pretende con nosotros, y es dar orden dentro de nuestra vida, ser edificados en Cristo Jesús, es permitir que la nueva naturaleza de nuestro Señor Jesucristo eh, crezca en nuestros corazones. Hoy vamos a recordar algunos pasajes bíblicos con referencia a ello y qué es lo que el Señor espere de la vida de cada uno de nosotros. Miremos que la depresión desde el siglo IV antes de Cristo, el famoso médico Hipócrates, que es determinado como el padre de la medicina, dio su primera descripción clínica acerca de la melancolía, y la cual indicaba que era la variación del estado de ánimo con algunos altibajos y estados erráticos del carácter. En la actualidad esa descripción se puede acercar a lo que popularmente ahora estamos conociendo o clínicamente conocemos como una persona bipolar, que tiene un estado de ánimo variado. En un momento está muy melancólico y después está en su estado normal, ¿sí? Veamos qué nos dice con referencia a ello el Salmo 55, el verso 2, el verso 4 y el verso, del 4 al 8. ¿Qué nos dice David? Teniendo en cuenta que este salmo, el rey David lo escribió 500 años antes de Hipócrates. Entonces, tengamos en cuenta su pensamiento, el pensamiento de David. Clamo en mi oración y me conmuevo. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Miremos cómo el mismo rey David está pidiendo alas para salir de su situación y aislarse y huir dentro de esos estados donde su corazón está dolorido dentro de él mismo. Siente terror de muerte en donde él ha caído, y dice, temor y temblor vinieron sobre mí. Pero al comienzo, en el verso 2, nos está indicando, clamo en mi oración y me conmuevo. ¿A quién clama el rey David? Cuando alguien constantemente se encuentra deprimido, puede orar también de la siguiente manera, como también el Salmo 31:9 nos lo indica. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Me han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Vemos que sus condiciones tanto de alma como de cuerpo están agobiados y melancólicos. En el Salmo 77, del verso 1 al 4, el Señor nos dice, con mi voz clamé a Dios, oh Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios, y me conmovía, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. Veamos esa posición en la que David se encontraba, y lo que él hacía. Al Señor buscaba dentro de su condición de angustia. Dice que alababa al Señor y levantaba sus manos sin descanso. Su alma rehusaba el consuelo. Sin embargo, podemos ver de que él se acordaba de Dios y se conmovía. Miremos que el Salmo 38:8 nos indica lo siguiente acerca de el sentir también de
una condición melancólica. Estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David se sentía en este momento desfallecido. Sentía que su vida o las circunstancias que estaba enfrentando o el asedio de, del, de los hechos o la persecución que le podían estar ejerciendo, él al único que podía clamar a pesar de sentir su propia debilidad era a Dios. Él es el único que puede sacarnos a cada uno de nosotros de nuestros estados, porque Él es el creador de nuestra vida. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dentro de esta percepción, miremos que como es en lo natural, también es en lo espiritual. Tengamos presente que ejemplos tan sencillos de que podemos pasar por ciertas condiciones de depresión, de melancolía, y como hablábamos en la charla anterior, podemos estar unas horas, unos minutos, a veces unos días en estos estados, mientras que volvemos otra vez a recuperarnos. ¿Cuándo se puede convertir en algo nocivo dentro de nosotros? Cuando la presión, eh, esta toma más tiempo y puede dejar una huella dentro de nosotros. A veces estas huellas pueden llegar a ser un poquito más difíciles de poderlas restaurar. Y miremos un ejemplo, digamos, si nosotros tenemos una almohada, un colchón, una pieza blanda, y lo hacemos con relación a qué viene siendo, digamos, la depresión, ¿no? Una condición de depresión es hacer hundimiento, digamos, presionar, ¿sí? Y, y ejercer una fuerza y hacer que dentro de esa fuerza se ocupe, se mantenga esa huella o ese espacio, ¿sí? Eso podría sentir que está manteniendo, si mantenemos nuestras manos sobre una almohada, pues hacemos una presión, ¿sí? Una depresión sobre ella. Si las dejamos un instante y las retiramos, generalmente la almohada o el colchón puede volver a recuperar su estado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que, a pesar de que pasemos condiciones emocionales difíciles, nuestro corazón también tiene la condición de volverse a recuperar, de volver a su estado natural. Ya es distinto si nosotros mantuviéramos un peso sobre una superficie blanda y lo mantuviéramos mucho tiempo, podría llegar a tal punto de que llegaría a deformar, a dejar ya una huella eh, que para recuperarla eh, podría gastar un tiempo volver a recuperarlo, pero nosotros sabemos que en Cristo todo es posible y Él es el hacedor de maravillas y Él vino a librarnos de la esclavitud, vino a romper todo lazo de impiedad en nosotros y a darnos libertad en Él, en Cristo Jesús. Si nosotros miramos el 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 al 9, podemos ver lo siguiente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que habíamos perdido la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí podemos apreciar que el apóstol Pablo y también Timoteo que lo acompañaba,
estuvieron en una situación muy difícil, dice aquí la escritura, de sobremanera más allá de sus propias fuerzas, y aún así perdieron la esperanza y de conservar la vida. El único que en quien podemos confiar, como nos lo muestra Timoteo y el apóstol Pablo, es nuestra confianza es en Dios, no en nosotros mismos. En el Señor, que nos ha mostrado a través de su escritura que hasta da vida a los muertos, resucita a los muertos. Ahí debe estar nuestra mirada. Veamos otro ejemplo en cuanto a la condición de David, cómo él aprendió a cambiar la oscuridad de la desesperanza por la luz de la esperanza. Y vayamos al Salmo 42 y miremos el verso 5. Y veamos cómo estaba de abatida el alma de David. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y bramas contra mí? Esperaré a Dios, porque aún le tengo de alabar por el bienestar de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Nuevamente vuelve a indicar y a clamarle al Señor su abatimiento. Por lo tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de los canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pasemos un momentico al verso 10 donde dice, es como muerte en mis huesos cuando mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces nos podemos encontrar en condiciones como David. A veces desde afuera nos están preguntando o nosotros mismos nos estamos preguntando, ¿dónde está Dios? Y en el verso 11 vuelve y nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué bramas contra mí? Espera a Dios, porque aún tengo de alabar a quien es la salud de mi rostro y el Dios mío. Miremos en el Salmo 43, en el verso 2, nos enseña, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz en el verso 3, y tu verdad me conducirá al monte de la santidad. En el verso 5 vuelve y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué bramas contra mí? Espera en Dios, porque aún tengo que alabar a quien es la salud de mi rostro y el Dios mío. Podemos ver que el rostro de David estaba afligido. Podemos ver que su condición melancólica era bastante fuerte. Más de 4 veces David puso su esperanza en el Señor. Más de 4 veces David expuso su situación de depresión, su condición. Miremos Proverbios 24, 11 y 12. Libra libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre segura según sus obras. Veamos, hermanos, que la condición de nosotros no solamente es con nuestra propia vida, también nuestra responsabilidad es librar a aquellos que van en pasos hacia la muerte. La condición es que tenemos una responsabilidad con aquel que pesa los corazones y el que mira nuestra alma. Él lo conoce todo y dará al hombre según las obras. No podemos a veces tomar a una persona melancólica a la ligera o ser tan
tan liviano dentro de nuestro compromiso, porque el Señor dice: libra a los que son llevados a la muerte. Debemos ayudar a muchos que van en un camino de perdición, o que sus pensamientos están cautivos, pero no en la voluntad de Cristo Jesús. Pueden estar cautivos en la voluntad de sus circunstancias, pueden estar cautivos en la voluntad de una condenación, de culpa, de pecado, por una acción. Recordemos que pecado significa debemos saber apuntar al blanco y no darle, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y a veces vemos personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro consejo, o a veces no solamente el consejo, solamente puede ser de nuestra compañía, de nuestra paciencia al lado de ellos, de nuestro tiempo para dar una vuelta, un paseo, y permitir que el Espíritu de Dios o su creación hablen por sí solos. Miremos que estábamos viendo hace un instante que la condición del hombre es, y hablemos del nacido de nuevo, del hombre que tiene un corazón nuevo, que el Señor quiere darle vida, un corazón de carne. Él desea y añora restaurar nuevamente ese propósito por el cual Él nos ha creado y nos ha llamado. El Señor Jesucristo nos hizo una advertencia en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Nos invita a tener una vigilancia piadosa, constante, a que tengamos presente de no tener una falsa seguridad, a que tengamos la certeza de que somos salvos y de que estamos dando la buena batalla con Él. No a vivir en nuestras propias complacencias, como nos muestra acá, cargados de glotonerías y embriaguez y en los afanes de este mundo. Cada día la Escritura nos muestra que hay una pelea entre carne y espíritu. Cada día nuestro espíritu debe estar fortalecido por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos mirar que la posición, digamos, que Job tuvo en 24:17, que dice: porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra, la muerte los tomará. La condición mental de una persona que está en melancolía se caracteriza por tener algunas manifestaciones físicas, como lo veíamos en la charla anterior, unas manifestaciones tanto en su rostro o en su comportamiento, y pueden sufrir condiciones o pensamientos que no son pensamientos de bien. Recordemos que la Escritura nos llamó para hacer buenas obras en Cristo Jesús y para ser edificados en Él. El Salmo 88:18 nos indica lo siguiente: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Veamos cómo es esa condición de David también. Muchas veces las personas están atrapadas en ese mundo de oscuridad por esas condiciones de depresión, esas condiciones que están oprimiendo
al creyente. Nuestros pensamientos cada día deben de estar siendo pensamientos llenos de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Debemos cada día tener presente así para poder enfrentar toda acechanza del enemigo o de las circunstancias que se presenten alrededor, de saber hasta qué tiempo podemos mantenernos y saber de que no nos encontramos, no estamos solos. Eclesiastés 5:17 dice: además de esto, todos los días de mi vida comerán en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Estas son condiciones de algunas personas que involucran su condición del alma y del cuerpo, entregadas a las profundidades internas de las circunstancias que puedan estar viviendo. Recordemos que hablábamos la charla anterior de que hay personas que pueden caer en depresión por falta de perdón, por situaciones que hayan vivido, y además hablábamos de que hay un tipo de depresión que es una depresión oculta, que no se manifiesta, pero que sí, o sea, su manera de manifestarse es una condición de amargura. Se amargan o cuando ven a ciertas circunstancias, cierto lugar o a ciertas personas, vienen esas condiciones de depresión. El Salmo 18:28 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aprendámonos estos versos cuando estamos en condiciones de depresión. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El salmista nos enseña cómo podemos, a través de la oración y de tener la palabra viva y eficaz en nosotros, contrarrestar ciertas condiciones de nuestro estado de ánimo. Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Muchas veces, a veces podemos caer en ciertas condiciones de depresión porque esperamos algo y nuestro corazón se agobia. Pero cuando recibimos las bendiciones viene el gozo y la alegría. Debemos tener la certeza de que, aunque no veamos ciertas situaciones cumplidas en el momento, es saber que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas y Él cumple su propósito del por qué Él nos está diciendo que fuimos sanos por sus llagas, hemos sido sanados, fuimos salvos por Él. Él nos libró del pecado y de la culpa para darnos vida y darnos vida en abundancia. Nuestra fe y nuestra confianza cada día debe estar puesta en Cristo Jesús, en el propósito de la cruz del Calvario y en la sangre que Él derramó para cancelar toda deuda en contra de nosotros. Miremos que hay algunas condiciones sobre heridas escondidas que resultan dentro de nuestro corazón. Veamos Proverbios 14:13 que dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, es tristeza. Muchas veces, a veces podemos tener una aparente alegría, pero dentro de nuestro corazón hay tristeza y al final del día se manifiesta esa tristeza. Vemos a veces personas que están muy alegres y de un momento a otro comienzan y se desgajan en llanto. El Salmo 13:2 nos indica que ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día?
¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Veamos cómo en este salmo se refleja el dolor y una tristeza prolongada, porque está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo mis enemigos? Es decir, que el salmista se sentía avergonzado. Para él no fue fácil mantenerse estos 14 años siendo ungido como rey y además siendo perseguido. Muchas veces para nosotros el pasar por el desierto nos puede traer condiciones de depresión, el querer ver cumplidas las promesas de una vez. Debemos aprender a confiar y a esperar en el Señor. Debemos saber que su palabra es viva y es eficaz. Y debemos saber de que cuando Él nos dice algo, le da cumplimiento. Pero es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo cuando querramos. Debemos aprender a esperar como cuando estudiábamos parte de la historia de José, donde José mostraba esa condición de que Dios lo prosperaba y lo acompañaba y estaba con él siempre. Y en cualquier situación, en la cárcel, como trabajador, como esclavo. Y vemos que José no desfalló. Ya en una edad madura le fue entregada la bendición y la promesa. El Salmo 55, el verso 2, nos dice, este ya lo habíamos leído, discúlpenme. Vamos a ir al Salmo, vamos a ir a 2 de Corintios 4, 16, para que tengamos presente de que hay unas condiciones dentro de nuestra depresión o nuestros estados de melancolía que no necesariamente pueden ser causa del pecado, sino que pueden ser causa, como hablábamos la vez pasada, por condiciones o alteraciones hormonales, por la pérdida de alguien o tal vez por el desgaste de nuestro cuerpo, el desgaste físico. Miremos 2 Corintios 4, 16, donde nos lo afirma con mayor claridad, porque el apóstol Pablo nos dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la plenitud de la madurez en la cual nosotros como creyentes estamos. Nuestro hombre interior sí crece día a día, se renueva. El exterior se desgasta. Por eso, con el paso de los años vemos que nuestro cuerpo sufre un deterioro y tengamos presente que es nuestra condición pecadora. Este cuerpo es un cuerpo de pecado, el mismo apóstol Pablo nos dice que quiero hacer lo bueno y no lo hago, ¿quién me librará de mí? Y podemos ver que dentro de la depresión no es una excepción. Nuestro cuerpo puede tener alteraciones hormonales, como les decía al comienzo, con relación a una andropausia o a una menopausia y producir alteraciones de su estado o su condición de ánimo dentro de las personas. Y eso debemos tener la sabiduría porque el cuerpo se va desgastando. Y todo depende también dentro de los abusos que hayamos tenido dentro de nosotros. Si antes de conocer de Cristo consumimos droga, cigarrillo, alcohol o abuso en la comida o cualquier situación, eso trae unas consecuencias. Y viene el Señor a renovarnos nuevamente, a renovar con la nueva criatura, pero el cuerpo puede traer consecuencias de su condición, de su vieja naturaleza, de su condición de pecado. Hay otras condiciones que sí ya pueden ser provocadas por el pecado, como hablábamos, y es, digamos, cuando nosotros podemos llevar una conducta pecaminosa y no reconocemos que debemos cambiar. O un ejemplo,
estamos llamados a perdonar, porque si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará, dice la Escritura, nos indica el Señor, palabras de Jesús. Si no perdonamos. En Lucas nos dice también, dice, si tu hermano viniere 7 veces en el día y en el día te ofrece disculpas, dice, perdónale. No dice, eh, acúsalo o emite un juicio sobre él. No, ahí no hay que cuestionar nada la palabra del Señor, hay que perdonar, hay que dar siempre una oportunidad. Así como nuestro Padre nos perdona a nosotros, porque aún siendo creyentes, aún le seguimos fallando al Señor y aún día a diario seguimos doblando nuestras rodillas para manifestar nuestra condición de pecadores. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y no nos dábamos cuenta de que éramos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos del príncipe de este mundo. En Cristo Jesús, nueva criatura somos y todas las cosas viejas pasaron, pero empieza Él a hacer todo nuevo. Y todo nuevo es que nosotros fallamos ante el Señor, abogado tenemos en el cielo, perdón, y tenemos la condición de entregar todos los días, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio en nuestros corazones. Todos los días debemos ir a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, por el amor que Él tuvo con nosotros. Y muchas veces, a veces entramos en condiciones de depresión porque no perdonamos a los demás, no perdonamos las ofensas de otros, no hemos perdonado una situación de un pasado, no hemos perdonado alguna condición. Y ahí podemos aplicar lo que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Sabemos hacer lo bueno. Sabemos lo que debemos hacer, las palabras de Cristo Jesús. Si oímos sus palabras y no las hacemos, pues nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestra vida será semejante a una casa construida sobre la arena. Pero cuando la construimos sobre Cristo en la roca, nuestra vida cambia. 1 Corintios 11:30. Y es negarnos a nosotros mismos. Quiero recordar aquí en la cena del Señor, porque aquí en el capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos recomienda, dice, porque lo cual hay muchos enfermos y débiles entre nosotros. ¿Por qué? Ahí mismo en el capítulo 11 nos indica, porque han tomado la cena del Señor indignamente. Y tomar la cena del Señor indignamente es ir a llevar la ofrenda ante el altar del Señor. Y si no has perdonado a tu hermano, deja la ofrenda ahí un momento, ve a donde tu hermano, reconcíliate con tu hermano y vuelve a llevar la ofrenda. El Señor nos dice en su escritura que Él se complace más con la obediencia que con los sacrificios. Y muchas veces, muchos hermanos en Cristo, porque aquí está hablando en la cena, dice, está hablándole a creyentes, dice, por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros. ¿Por qué? Porque se ha tomado la cena de una manera indigna, una forma hipócrita. No hemos hecho un análisis, una introspección dentro de nosotros, cómo estamos con Cristo, cómo estamos con nuestros hermanos en Cristo. Y nos volvemos en hipócritas. Y eso es pecado. Miremos el ejemplo de Jonás. Quiero retomarlo nuevamente, donde Jonás tuvo sus condiciones de depresión. Jonás fue un hombre llamado de Dios para llevar una misión, dar un cumplimiento a una tarea, ¿sí? Y veíamos que dentro de la charla anterior, pues Jonás se deprimió porque lo enviaron a hacer algo que él no quería hacer, que no le parecía. Es decir, comenzó a ser rebelde,
a cuestionar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros caemos en esas condiciones de rebeldía, empezamos a condicionar la palabra de Dios. Jonás fue un hombre llamado ¿para qué? ¿Para tener amargura? No, para tener el gozo del Señor. Pero Jonás, dentro de su propia condición, llegó a amargarse y inclusive a no dar el fruto de Dios dentro de la condición de misericordia o piedad hacia el incrédulo. Él tenía una mente carnal, tenía una mente religiosa, ¿sí? Y en el capítulo 1 vemos su desobediencia, vimos cómo él fue, cogió la ruta inversa, fue arrojado al mar y la tripulación lo despreció. En el capítulo 2 vemos la angustia y el desasosiego de Jonás, y vemos en el verso 2 que dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás tenía angustia, pero Dios, dentro de su misericordia y su amor a pesar de la desobediencia, extendió su mano a Jonás. El capítulo 3 habla de la declaración. Él proclama la verdad de Dios ante los impíos, ante los incrédulos de Nínive, para que se arrepientan. Él obedece. ¿Bajo un factor cuál? Bajo el factor de sentirse de que a veces, aunque a él no le parezca, lo hizo. Porque él se sintió en el pez, en el vientre del pez, él se sintió que podía morir. Y por eso clamó y oró al Señor en el vientre del pez. Una especie de muerte y de angustia. Él bajó al Seol ahí. Y en el capítulo 4 vemos su condición de depresión, cómo se enojó contra Dios, cómo se enojó ante lo que no le parecía a él. Veamos en el verso 3 que dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y en el verso 9 dice, mucho me enojo hasta la muerte. Vemos un Jonás lleno de resentimiento y depresión, aún contra Dios. No sabemos qué pudo haber pasado más con Jonás, porque llegamos al verso 11 y Dios lo regaña y le dice, mira, ¿cómo no voy a tener misericordia por ellos si se han arrepentido? Y tú, si tú tuviste misericordia por un gusano, o tuviste piedad por un gusano que te construyó la calabacera, ¿por qué no lo puedes tener ante hombres que ni a la derecha ni a la izquierda saben la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que está mal? Es decir, en este momento el mundo está necesitando de que el Evangelio de Cristo sea predicado, porque hay mucha confusión y no se sabe, no saben la verdad. Y en tiempos de apostasía, donde se está predicando otros evangelios, realmente podemos ver que hay muchos líderes que están llevando a muchos creyentes por el camino de la confusión. Pero esto, el Señor Jesucristo nos habló sobre ellos. El Señor Jesucristo nos dijo que para los tiempos finales iba a haber tanta maldad que el amor de muchos se iba a enfriar. Y hay de quienes se enfría el amor, de aquellos que su comunión con el Señor no está fortalecida. Debemos cada día crecer en el amor de Cristo, entender su evangelio y predicar las buenas noticias en Cristo Jesús. Su evangelio, no el evangelio del hombre, sino un evangelio teológico, un evangelio desde el corazón de Dios. Eclesiastés 9:4 nos indica, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Prendámonos ese verso.
Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza, siempre hay esperanza. Hay muchas personas que estando en condiciones de depresión andan en tinieblas y pueden ver las cosas positivas, no pueden apreciar lo positivo, pueden ver las cosas positivas como negativo y especialmente hacia ellos mismos nunca les parece bien, siempre ven el lente de la vida con un lente opaco. Miremos cómo un fotógrafo utiliza ciertos lentes y esos lentes le ayudan, son lentes profesionales y le están ayudando para inclusive quitarle luz en ciertos lugares que hay demasiado brillo. Puede haber luz, pero el lente con el que se está enfocando puede darle opacidad y hacer mostrar lo que no es. Por eso les decía al comienzo que el depresivo se escapa de la realidad. Y eso es de acuerdo al lente con el que está viendo. Y muy seguramente el lente no lo está viendo con los ojos de Cristo. No lo está viendo con el amor de Dios. No lo está viendo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura no está marcada en sus mentes y en sus corazones lo suficiente como para mantenerse firmes y sólidos para una batalla o un ataque, bien sea del enemigo o bien sea de las circunstancias que se presentan. Debemos estar cada día más fortalecidos en el Señor, fortalecidos en su palabra. Miremos el Salmo 142, verso 4 al 5, que dice: miré a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Miremos que el salmista David le dice, tú eres mi esperanza. Necesitamos centrar nuestra atención en Cristo y saber de que Él debe ser la esperanza y la prioridad de nuestras personalidad, de nuestra persona, de nuestro carácter, y apartarnos de todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Cristo. Miremos que Cristo nos habla constantemente de que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, y el enemigo a veces nos quiere llevar a otras condiciones distintas. Vamos a hacernos unas preguntas para ver cómo a una persona depresiva, qué puede estar pensando, cómo puede enfocar su mente, sus pensamientos constantemente. Cuando se habla a sí mismo, puede decir lo siguiente, dice, no puedo hacerle nada bien, no puedo hacer nada bien ante los demás, no sirvo para nada, ¿para qué lo intento? No vale la pena intentarlo, no sirvo, me odio a sí mismo, no estoy preparado, no soy la persona adecuada. Mira, se compara con los demás, mira a uno y al otro, y él frente a lo que ve de los demás siempre se ve menos. Por lo tanto es una persona el depresivo es muy inseguro. Pero de algo sí manifiesta tener seguridad, es la seguridad de que lo que hace en su vida, la mayoría de cosas, está mal. Siente que nadie lo ama. ¿Cuál es la verdad? Esa es la mentira que se ha ubicado en pensamientos, pero Cristo en su palabra nos dice que Él viene a derribar fortalezas, a derribar todo argumento en contra de la voluntad de Cristo Jesús. Entonces miremos que en la escritura de Isaías 54:10, voy a citar uno, hay muchos versos de la escritura que nos hablan, que nos ayudan a derribar este tipo de fortalezas. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
El Señor está diciendo, no se apartará de ti, de nosotros, no se apartará la misericordia de Él. Y acordémonos en Eclesiastés 9:4 lo que nos está diciendo, mientras haya un viviente, mientras esté alguno vivo, siempre hay esperanza. Muchas personas en condiciones de depresión crítico o crónico pueden llegar a perder la esperanza de la vida, pero el Señor dice, mientras esté vivo, hay esperanza. Y nunca, eso es una promesa, nunca se apartará la misericordia de Dios con nosotros. Él siempre se pone en nuestra condición, en nuestro corazón, y Él sabe nuestras necesidades. No debemos permitir que los pensamientos destructivos como los que acabamos de leer nos puedan llevar a una mala percepción real de la realidad. Vuelvo a decir, las personas cuando caen en condiciones de depresión están escapando de la realidad, no se están parando en la verdad. Miremos una condición que se pueden generar, o unos pensamientos que se pueden generar en situaciones, ¿no? Ya no dentro de sí mismos, sino en situaciones que vienen hacia uno, ¿sí? A veces, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, una condición de no tener los recursos necesarios para suplir las necesidades, podemos decir, no veo la salida a X situación, cómo pagar una obligación, cómo salir adelante, cómo ayudar a otras personas. Nada y me importa, esto no vale la pena, no lo puedo resistir, no puedo soportar esta prueba, esta situación, no me parece justo, no puedo hacer nada para cambiarlo, no puedo hacer nada para al respecto frente a esta circunstancia que es muy grande. Entonces empezamos a ver todo como un Goliat, ¿no? Todo que es demasiado, que no lo podemos, no se puede vencer y que no lo podemos ni siquiera soportar y de que no vale la pena ni siquiera buscar el cambio. Esto lo pueden generar las situaciones, ¿no? Las circunstancias, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué nos dice la escritura en referente cuál es la verdad? Miremos Filipenses 4:13, donde el apóstol Pablo nos está diciendo, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Todo, todo lo podemos. No está diciendo, no, en esto no puedo, esto no, esta situación no, no, todo lo podemos en Cristo y Él nos fortalece. Debemos aprender a vivir en abundancia, en escasez, pero con el gozo del Señor y siempre con el Señor, amándolo y glorificándolo todos los días. El apóstol Pablo todo lo podía en Cristo, estando inclusive dentro de la misma cárcel, yendo inclusive a ser decapitado, viendo morir a muchos creyentes frente a sus ojos. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece, porque es en Cristo, no en nosotros, es en la condición de Él. Hay otras circunstancias que nos pueden llevar a pensamientos negativos o de depresión dentro de, ya no con nuestro presente, puede ser con nuestro futuro. Como, ¿y qué va a ser de mí o qué va a ser de mis hijos o qué va a ser de mi trabajo en un futuro? Nada va a cambiar, siempre va a ser todo lo mismo, un estado de monotonía, de aburrimiento. Nadie me amará, o nunca voy a conseguir un esposo, una esposa, o nunca voy a volver a reanudar una relación emocional o salir adelante con una situación emocional. Ya me siento muy viejo, muy cansado, el cuerpo ya se está deteriorando y el futuro se está convirtiendo en algo incierto. A veces pensamos de que lo que estamos viviendo, lo que vivimos, no se podría volver a repetir, es decir, que no podríamos tener una nueva oportunidad, pero en Cristo Él es el Dios de oportunidades, Él siempre nos da una nueva oportunidad para todo, siempre nos da la salida, nos indica la luz, Él es el camino, Él es la verdad. A veces se llegan pensamientos a tal punto sobre el futuro de que dice, ya no vale la pena seguir adelante viviendo, ya lo que hice, lo hice y ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Pues eso es mentira. No lo crea. Corrija sus pensamientos. ¿Sí? Piense a la voluntad de Cristo Jesús. Eh, no se sienta que no sirve para nada. Miremos la verdad. Y la verdad es Cristo. Jeremías 29:11 nos indica, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
Pensamientos cuáles, de paz. Pensamientos cuáles, dice, no de mal. Son pensamientos de bien, para darlos el fin que esperáis. El Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Desea que tengamos una buena comunión con Él. Él desea que nuestros caminos, como hablábamos al comienzo en unas charlas, sean prosperados, es decir, que no nos falte nada, que tengamos un buen viaje, que estemos bien, ¿sí? No con un corazón codicioso, sino que tengamos la condición y la certeza de que Dios está con nosotros, siempre, aunque a veces podamos tener ciertas situaciones, saber que todas las cosas nos ayudan para bien, para quien hemos sido llamados en Cristo Jesús. Isaías 42:16 nos dice, para que atesoremos esta palabra dentro de nuestro corazón, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, los haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y los escombros en llanuras. Estas cosas les haré y no les desampararé. Y no les desampararé. El Señor nos ha llamado a ser más que vencedores, a ser conquistadores, a tener una vida abundante. El Señor nos ha llamado a que Él, estando con Él abre camino en el desierto, Él abre camino en el mar. No lo olvidemos, estamos con el Dios poderoso, con el Creador del cielo y de la tierra. Y con Él todo es posible. Miremos algunas condiciones como qué puede ser dentro de nosotros unos cambios significativos frente a nuestra relación con Dios. Ya el tiempo se nos está terminando, entonces pienso que podemos dejarlo hasta ahí para el día de hoy. Y pensemos en qué cambios positivos o qué cambios de bien, como nos dice aquí el Señor, que no nos desamparará y que nos va a llevar por la luz y no nos va a sacar de las tinieblas. Que detecte ese tipo de pensamientos dentro de su mente y mire los pensamientos de Cristo Jesús. Pídale al Espíritu Santo que traiga revelación en estos días a su vida. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en la luz de su palabra para que le dé sus promesas de salud, de salvación, para que cada día estemos más fortalecidos en Él, en la fe y en la esperanza de Él, en el cumplimiento de sus promesas y en el amor de Él hacia nosotros. Más que victoriosos, porque nos salvó de toda condenación, más que victoriosos, porque nos libró del pecado, de la muerte, de la esclavitud. Ya con lo que el Señor hizo en la cruz, es mucho para pensar en nosotros de decir, tenemos más que ganancia. El Señor lo ha hecho todo y nos está llevando a un camino de esta vida abundante y vida eterna. No solamente es nuestra mirada de estar puesta aquí, la Escritura nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en lo alto, en los asuntos del reino de los cielos, arriba. Pongamos nuestra mirada en el Señor y en su plan y en el desarrollo de su plan en la vida de cada uno de nosotros. No pongamos nuestra mirada en las cosas de aquí, de la tierra, y en las circunstancias que se nos pueden estar presentando. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús. Amada Iglesia, muchas gracias por esta noche, gracias por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, gracias por la edificación y permitir que seamos edificados en Cristo Jesús. Le pedimos al Señor que sea Él guiándonos cada día en su verdad y edificando nuestras vidas y sobreedificándonos en Él. Que sea Él en esta semana llevándonos a condiciones de madurez, de llegar a la plenitud, como dice la Escritura, de llegar a buscar esa condición de la perfecto, que es Cristo Jesús. Buenas noches
y que Dios nos siga bendiciendo y seguimos dándole continuidad en la próxima semana. Yo creo que ya venimos terminando sobre este tema de la melancolía y la depresión. Que sea de gran edificación y en especial en estos tiempos de que podemos estar en condiciones que nos puedan llevar a melancolía por el encerramiento y las condiciones económicas que se pueden dar presentando en muchos de nosotros. Que sea el Señor, como dice su palabra, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera. La victoria es de Cristo y Él es nuestro estandarte. Y Él pelea por nosotros y está delante de nosotros. En Cristo Jesús, Dios los bendiga. Amén. Hasta la próxima semana.